Autopista del Oeste, 290 kilómetros al norte del cuartel general de la Patrulla Roja. 8:10 de la noche. 10:10 de la noche, hora de la capital. El hombre al volante apretó sus cansados ojos por un momento, luego los volvió a colocar donde pertenecían. Para empezar, había estado cansado por un largo turno de trabajo, por lo que un viaje largo y aparentemente sin rumbo no era la mejor manera de terminar el día. Peor aún era la perspectiva de que muchos nunca pudieran regresar. Sospechaba que su hijo y su hija estaban siendo demasiado dramáticos, pero dado a quien habían traído, no tenía exactamente una opción. Preferiría dejar atrás todas sus posesiones que no podían amontonarse en su camioneta y correr ese riesgo con un pelotón de fusilamiento. Él suspiró. ¿Te arrepientes de esto, papá? Preguntó Lazuli, reclinada en uno de los dos asientos junto a él en la cabina del conductor. ¿Qué hay que lamentar? Respondió con voz cansada. Realmente no teníamos otra opción, ¿no? No te preocupes. Cuando esa chica dice que hará que valga la pena tu tiempo, lo dice en serio. Tiene suficiente dinero para darnos lo suficiente para asentarnos de por vida y no haría mella en su fortuna. Ella es más joven que tú, ¿sabes? Lo siento si no soy tan rica como ella, sin embargo, la chica se encogió de hombros. Trabajo en ello. No te preocupes. Eres genial e inteligente como tú, papá. No me fuerces a encogerme. Bien, bien. Sin cumplidos. El hombre sonrió levemente. Entonces, ¿tenemos un destino todavía? Están discutiendo sobre eso en la parte de atrás, respondió Lazuli. Las dos ideas principales son capital o la ciudad del oeste. Estamos en el camino correcto para ambas, pero vamos a dar un giro, en aproximadamente 60 kilómetros, así que espero que puedan tomar una decisión antes de ese momento. Eso es, guau. La camioneta viró violentamente para esquivar un automóvil que a su vez parecía haber perdido el control. El hombre volvió a apretar los ojos, sin saber si le estaban jugando una mala pasada. Pero eso no parecía correcto. Todo parecía como debería haberlo hecho, excepto. El cielo está más oscuro, dijo. No soy el único que lo ve, ¿verdad? No lo eres, confirmó Lazuli. Golpeó la pared detrás de ella, separando la cabina del compartimento de carga. Bulma. El cielo se oscureció, no mencionaste. Detengan la furgoneta. Gritó la voz de la niña. El conductor hizo lo que se le pidió y la furgoneta se detuvo con un chirrido. Padre e hija bajaron de la cabina, mientras que los otros tres se unieron a ellos después de abrir las puertas del compartimiento de carga, donde habían estado encerrados por un tiempo, tratando de mantener a Jero y Bulma ocultos de cualquier mirada indiscreta. Bulma dio un paso adelante lentamente, mirando horrorizada al cielo, ahora negro azabache, demasiado incluso para una hora de la tarde, sin una estrella a la vista. ¡Mierda! Gritó al final, y su discurso no se volvió mucho más articulado que eso. Dio un golpe con el pie en el asfalto. Joder, 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 joder. Es como el año pasado, dijo Lápiz, mirando hacia arriba también. ¿Eso significa que han perdido? Tal vez sean los otros chicos los que reunieron las esferas del dragón, sugirió Lazuli, poco convencida. Bulma negó con la cabeza y se pasó una mano por el cabello. Cuando se alejó de donde había pisoteado su pie, quedó una pequeña abolladura en su lugar. Ahora también le dolía la pierna, ya que involuntariamente había canalizado ki en ella con su chip. Se mordió el dedo, nerviosa. Sí, no podría ser el final. Podría ser algo hecho a su lado para desactivar la amenaza de las esferas rápidamente sin destruirlas. Pero si era necesario hacerlo de esa manera, significaba que la batalla había sido al menos muy cerrada y las esferas se habían reunido en un solo lugar. Y hasta que llegaran noticias de lo que estaba pasando, no lo sabrían. Asumimos lo peor, dijo. Necesitamos el lugar más seguro posible, y uno donde podamos empezar a trabajar en cualquier cosa necesaria de inmediato. Vayamos a la ciudad del oeste. Base de operaciones móviles de los instrumentos, 11:10 de la noche. 10:10 de la noche, hora de la capital. El cielo se volvió negro, pero Yamcha no se dio cuenta de inmediato. La batalla, comprensiblemente, lo había mantenido bastante ocupado. Si bien ninguno de los soldados individualmente podía causarle muchos problemas, todos juntos al menos requerían su atención y, a diferencia del mismo día, ahora no tenía el propio escuadrón del Mayor Cobalt para cubrir su espalda. Entre el desmantelamiento de una pieza de artillería y otra, corría, explotaba o destrozaba algunos coches y trincheras, todo mientras trataba de evitar disparos de bala y derribaba e inutilizaba a los soldados que se cruzaban en su camino.
Entre la necesidad de concentrarse en los peligros potenciales y todos los destellos de disparos y explosiones impresos en sus retinas, le tomó un tiempo darse cuenta de que algo había cambiado, en cuanto a la oscuridad total del cielo nocturno. Estaba tratando de recuperar el aliento en un rincón del campo de batalla durante un breve respiro cuando se dio cuenta. Inmediatamente miró a su alrededor y seguro, allí estaba, la serpiente gigante de luz, retorciéndose sobre sí misma, el dragón respondiendo a la llamada de quien la convocó. Y dada la dirección de donde vino, no podría ser alguien bueno. Yamcha lo considera por un momento. Iba a ser peligroso. Desde su posición actual hasta allí, la distancia era tal vez de unos cientos de metros, o incluso de 1 kilómetro. Podía cubrirlo lo suficientemente rápido como para detener el deseo si la persona que lo expresaba era lenta. Necesitaría simplemente correr y esquivar, no tendría tiempo para limpiar. Eso significaba que, independientemente de cómo fuera su intento, se quedaría extraviado en medio del territorio enemigo. Muchos enemigos que, en el mejor de los casos, estarían muy enojados porque acababa de frustrar su plan de años para traer de vuelta a su malvado líder demonio. Por otra parte, pensando en ello, para hacer eso tendría que expresar su propio deseo al dragón. Lo que bien podría hacerme lo suficientemente fuerte como para vencer a todos estos tontos, o un más modesto simplemente sacarme de aquí. Muy bien, dijo, preparándose para el estallido de la acción. Aquí vamos. Corrió hacia el dragón. Ya podía ver que había tomado forma por completo, y estaba hablando ahora. Sería cuestión de segundos. Corrió directamente hacia un montón de tiendas de campaña y andamios, saltando y balanceándose sobre sus postes, dejando que algunos se estrellaran y se desmoronaran detrás de él. Las balas comenzaron a girar a su alrededor de nuevo. Un cohete pasó volando y casi lo golpeó. El tubo de escape le chamuscó el pelo. Estaba casi a mitad de camino ahora. El dragón estaba hablando de nuevo, parecía que el deseo estaba tomando tiempo. Yamcha ahora podía ver el lugar donde había sido convocado. Había 2 filas de soldados en paralelo, y en el medio, alguien parado frente a una fuente de luz que debían haber sido las esferas del dragón. Solo un poco más y estaría totalmente cerca. Mientras todavía estaba en medio del salto, alguien tacleó a Yamcha desde su lado derecho. El niño cayó hacia un lado, pero casi de inmediato giró sobre una mano para recuperar el equilibrio y ponerse de pie. Miró hacia quien lo había atacado. Había otro joven, con el torso desnudo, cabello rubio y ojos azules, mirándolo. Lo siento, pero no puedo dejarte pasar, dijo Flauta, con una sonrisa. Ahora por favor di. No pudo terminar la oración antes de que Yamcha ya hubiera desaparecido de su vista, corriendo hacia el dragón nuevamente. El oficial de los instrumentos corrió detrás de él, pero incapaz de alcanzarlo, se colgó el rifle del hombro y rápidamente disparó. La bala rebotó en el tobillo de Yamcha y rebotó. No fue suficiente para herirlo, pero lo hizo tropezar mientras intentaba aterrizar en lo alto de un techo. Cayó de nuevo. Flauta volvió a correr hacia él. Yamcha consideró sus opciones, mirando desesperadamente al nuevo retador y al dragón, de un lado a otro, varias veces. Está bien, entonces necesito derrotarte, dijo finalmente, volviéndose hacia Flauta con una sonrisa. Puedo dedicar 5 segundos. Cuando el dragón apareció por primera vez frente a él, descendiendo del cielo como luz pura y luego tomando su forma final, por un momento, Piano se sintió abrumado. El inmenso cuerpo de la criatura, visto desde el centro de su espiral, era un espectáculo más vertiginoso que cualquier otro que hubiera visto en su vida. Hacía mucho tiempo que había dejado atrás todos sus recuerdos de la tribu de la que una vez salió, todas las supersticiones sobre los espíritus y los dioses dragón que originalmente engendraron su raza. Pero por un momento volvió a ser como una cría, de vuelta en la oscuridad de la cabaña del chamán, aterrorizado y cautivado por historias demasiado grandes, para que él las entendiera y las sombras parpadeantes que las contaban. Yo soy el dragón eterno, retumbó la voz de la criatura, y he venido a conceder tu deseo. Habla, mortal, y haré lo que me mandes. Tan pronto como habló, el hechizo terminó y Piano volvió al presente. Hablar, negociar, ordenar, esto lo entendió muy bien. No, gran dragón Shenlong, proclamó, venimos aquí con humildad para pedirte tu favor. Nuestro maestro, se ha perdido para nosotros. Hombres cobardes, en un pasado lejano, han derrotado y encarcelado injustamente. Lo siento, sonó como si me importara el contexto. Refunfuñó el dragón, molesto. Solo dime el deseo y terminemos con esto. El Tero se sorprendió, pero trató de moverse con gracia. Incluso frente a una criatura divina de poder, era importante no parecer débil.
Después de todo, muchos de sus oficiales y soldados estaban mirando. Entonces escucha, dragón. Dijo ahora, en un tono autoritario, levantando los ojos hacia el cielo, de las profundidades del tiempo, recupera el contenedor en el que el rey demonio Piccolo estaba prisionero. Tráelo a nosotros aquí, ya que fue un mero instante después de haber sido arrojado al océano, en ese día de hace 300 años. El dragón no hizo ni dijo nada durante un rato. Luego habló, con un tono inusualmente moderado. Uno podría haber pensado, incluso preocupado. ¿Estás seguro de que eso es exactamente lo que quieres? Sí, respondió Piano. Ahora hazlo. ¿Por qué me estás pidiendo que me meta con el tiempo? Y los dioses no están muy contentos con jugar con el tiempo. De hecho, hay reglas precisas al respecto. Si las rompes con la suficiente fragancia, te arriesgas a provocar la ira de, y aquí dijo un nombre que sonaba como mundos desmoronándose hasta convertirse en polvo, como estrellas explotando, como el propio universo deshaciéndose en la nada, y créeme, eso no es algo que quieras hacer. Piano realmente no necesitaba pensar en eso. No podía echarse atrás y no podía mostrarse asustado. A pesar de que ese nombre había hecho que un escalofrío recorriera su columna vertebral, por alguna razón. Hazlo. Muy bien, mortal. Déjame pensar cómo. Dragón, hazme lo suficientemente fuerte para. Alguien saltó repentinamente desde atrás gritando a todo pulmón y se detuvo justo enfrente de las atónitas filas de soldados. Su sentencia fue interrumpida cuando apenas un instante después fue abordado por detrás. Lo siento, Piano, dijo Flauta, rodando por el suelo después de haber empujado a Yamcha hacia abajo. Trató de distraerme y luego saltó aquí. Dragón, comenzó Yamcha de nuevo, hazme. Oh, cállate. Exclamó Flauta, corriendo frente a él para que sus ojos se cruzaran. La boca de Yamcha se cerró. Flauta siguió atacando, y el guerrero, repentinamente presa del pánico al darse cuenta de su incapacidad para hablar, lo esquivó de inmediato y comenzó a huir. Flauta salió en su persecución. Entonces, ¿has decidido quién está haciendo el deseo? Preguntó el dragón, molesto. Sigo siendo yo, respondió Piano. Continuemos. Supongo que no hay forma de evitar esto, suspiró Shenlong. Mira, en el interés de ambos de nuestros dispositivos de seguridad, he estado estudiando la manera de conceder su deseo de una manera que simplemente se dobla a las reglas en lugar de romperlos. Esto es todo lo que puedo hacer. Voy a llegar en el pasado y haré que el tiempo para el contenedor que deseas recuperar, fluya aproximadamente 1 billón de veces más lento que cualquier otra cosa. Luego, lo recuperaré del presente y lo teletransportaré aquí. El contenedor en sí solo experimentará menos de 10 milisegundos de tiempo subjetivo. El Tero tuvo que pensar por un segundo. Eso suena razonable. Pero, ¿por qué tiene que ser ese factor preciso y no más? Porque solo revisé para ver si esto era posible, dijo el dragón. Y ese es precisamente el factor por el cual el tiempo subjetivo del contenedor de hecho se ha ralentizado durante los últimos 300 años. Tu cerebro carnoso probablemente esté mejor si no reflexionas sobre este asunto durante demasiado tiempo. Todos sabemos lo que estás haciendo decir al final de todos modos. Piano estaba algo perturbado por la falta de libre albedrío que esto implicaba en su siguiente elección. Pero entonces, ¿fue siquiera una elección? En todo caso, esto lo reforzó aún más. Lo que estaba a punto de pasar era el destino, escrito en la historia desde el momento en que comenzó el encarcelamiento de Piccolo. Muy bien, dijo finalmente. Hazlo. Como desees. Los ojos del dragón se iluminaron con una luz roja por un momento. Parecía que debería suceder algo más espectacular, pero en realidad, eso fue todo. Sin un guiño o sin que el universo parpadeara instantáneamente y se reiniciara, el extraño ciclo de tiempo se cerró y el dragón desencadenó lo que ya había sucedido, para luego pasar a la siguiente parte del deseo. Sin destellos ni ruidos, solo el estallido de un decímetro cúbico de aire siendo desplazado repentinamente, una pequeña y antigua cantimplora hecha de arcilla se materializó frente a Piano. Todavía estaba mojado por el agua del océano del que lo habían arrancado. Adiós, entonces, gritó Shenlong, y diviértete con tu nuevo amigo. Piano se apoderó del recipiente. Lenta, solemnemente, se dio la vuelta y la levantó por encima de su cabeza, como una ofrenda sagrada al cielo. Los oficiales y soldados reunidos alrededor explotaron en un solo rugido de triunfo. Yamcha se había alejado de un salto en el mismo momento en que se dio cuenta de que, por alguna razón, no podía hablar. No estaba seguro de qué era, excepto que inmediatamente tuvo la sensación de que no quería quedarse más tiempo para averiguarlo.
Desafortunadamente, eso también significaba que perdería la oportunidad de interrumpir el deseo. «Maldito seas», gritó Flauta, aún persiguiéndolo. «Detente ya y déjame». El niño disparó una ráfaga de ki detrás de él, provocando una explosión y levantando una gran nube de polvo. Todos sus compañeros de escuadrón en Capsule Corp tenían algún tipo de habilidad extraña que tenía muy poco que ver con la simple fuerza. Si este enemigo era el mismo, su habilidad también podría ser la de controlar a sus oponentes, pero la pregunta era, ¿cómo lo activó? Desafortunadamente, no había lugar para experimentar. Un paso en falso le costaría la vida a Yamcha. Así que todo lo que podía hacer era asumir que cualquier cosa podía ser el detonante y actuar con el mayor cuidado posible. No asustado. Cuidadoso. Flauta había sido arrojado por la explosión, pero lamentablemente no estaba derribado. Yamcha se escondió detrás de un edificio prefabricado, recuperando el aliento. Aún quedaba tiempo, pensó. El enemigo no parecía demasiado fuerte en absoluto. Podría mirar hacia afuera, tal vez crear una diversión con otra explosión de ki. Entonces, una vez que tuviera una línea de visión limpia y el otro luchador estuviera distraído, un solo puño colmillo de lobo sería suficiente para derribarlo, estaba seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. Solo un momento. Hubo un destello. Yamcha volvió sus ojos hacia el cielo y vio al dragón brillando y disolviéndose en luz. Luego, las 7 esferas del dragón se lanzaron hacia el cielo, permaneciendo suspendidas y girando por un momento, y finalmente, dispararon en 7 direcciones diferentes, marcando el cielo con tantos senderos brillantes. Entonces, ahora el rey demonio estaba a punto de regresar. Su prisión estaba en manos de los instrumentos, y solo pasarían unos segundos antes de que lo liberaran. Pero en el lado positivo de las cosas, el enemigo de Yamcha estaba distraído. Se había vuelto para mirar hacia atrás, hacia donde había estado el dragón. Había una última oportunidad para hacer algo. Una última oportunidad para salvar el mundo. Yamcha saltó, lanzándose hacia Flauta, con el brazo extendido, la mano lista para un corte de cuello, y ya sus ojos iban al siguiente objetivo, el que sostendría el contenedor, la esperanza de que aún no se hubiera abierto. «No muevas un músculo», dijo Flauta, girando su cabeza para cruzar la mirada de Yamcha. El niño cayó al suelo, tropezando consigo mismo con su propio impulso cuando sus piernas de repente se debilitaron y se negaron a moverse ni siquiera una pulgada. El chico esperó impotente, mientras el rubio caminaba hacia él, seguro de su victoria. Tenía una sonrisa feroz y comenzó a apuntar con su arma a la cabeza de Yamcha. Yamcha estaba indefenso, tendido en el suelo, pero aún podía ver los pies de su enemigo acercándose, escuchar el clic del arma amartillada. Sus manos, al final de los brazos abandonados, estaban abiertas, con las palmas hacia arriba, apuntando hacia arriba. No podía mover un solo músculo. Pero los músculos no eran todo lo que tenía. Un estallido de ki, impulsado por la estimulación del chip, F2, en su espalda, brotó de sus palmas. Sin técnica detrás de él, estaba desenfocado y débil. No disparó en ninguna dirección, más bien, explotó en un estallido de luz y sonido, como una granada aturdidora, creando una onda de choque. Flauta fue arrojada y se estrelló contra una caja cercana, donde cayó inconsciente. Al instante, la fuerza volvió a las extremidades de Yamcha. Sin pensar en su oponente, simplemente se puso de pie y se lanzó hacia adelante. La cantimplora estaba en el suelo frente a los pies de piano. Sus sellos se habían roto y solo quedaba un simple corcho que lo mantenía cerrado. A su derecha estaba Violín, de pie cerca, con los brazos a la espalda. Luego estaba la fila completa de oficiales de instrumentos, incluidos tambor y tuba, y luego soldados más simples. A su izquierda, una fila idéntica se colocó frente a ellos, creando una escena perfectamente simétrica. Se llevó el puño al pecho. «Él es nuestro maestro», gritó. Todos los demás siguieron el saludo, con los puños levantados de manera similar por encima de sus corazones. «Y nosotros no somos más que sus instrumentos. El mundo para los fuertes». Terminaron, a coro, y mientras lo decían, Piano se inclinó, apretó la tapa de la cantimplora entre el índice y el pulgar y la abrió con poco esfuerzo. De la cantina salió una luz verde cegadora y enfermiza. A partir de la luz pura, pareció transformarse en algo más sólido, un gas o un fluido que fluctuaba en el aire. El mundo para los fuertes. Seguían entonando los instrumentos, embelesados, cada vez más fuerte y más rápido. El mundo a los fuertes. La luz tomó forma. Formó una cabeza, brazos y piernas, esculpidos con músculos.
se solidificaron en una piel verde y dura, con protuberancias naturales de color rosado en la parte interna de los brazos. El mundo para los fuertes. El mundo para los fuertes. El mundo para los fuertes. Pecho y piernas materializados ya cubiertos por un ji azul con fajín morado. La cabeza tenía forma redonda, pero de ella sobresalían dos delgadas antenas como las de una babosa. A medida que los lineamientos se definían a sí mismos, se podía ver una ceja prominente que se formaba por encima de los ojos. Pómulos profundos y afilados que dan un aire maligno a todo el rostro. Una boca medio descubierta revelando dientes con colmillos más lobunos que humanos. El coro se volvió ensordecedor, las palabras ahora imperceptibles. Los instrumentos levantaron su brazo libre hacia el cielo mientras golpeaban su pecho con el otro en un tamborileo rítmico. Saludaron a su maestro renacido y esperaron con gran expectación sus primeras palabras, las órdenes que los impulsarían a marchar finalmente para marcar el comienzo de una nueva era, que les habían prometido durante tanto tiempo. La criatura se volvió completamente sólida. La luz se apagó. El hechizo que lo había capturado, finalmente se deshizo por completo. Y tan pronto como nada sostenía su cuerpo, el rey demonio Piccolo cayó al suelo sobre brazos y piernas, con arcadas. El cántico se ralentizó y se detuvo. Alguien escuchó, seguro que pronto escuchará las primeras palabras tan esperadas. Piccolo seguía tosiendo y haciendo sonidos de arcadas. Apretó la garganta, sus ojos se hincharon por el dolor. Vomitó un líquido verdoso en el suelo. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Maestro, dijo Piano, inclinándose, maestro, ¿se encuentra bien? Quizás el encarcelamiento. Las arcadas de Piccolo se detuvieron y la criatura se puso de pie, todavía jadeando. Su respiración se estabilizó, y tan pronto como el dolor desapareció, una expresión de ira indescriptible se apoderó de su rostro. Con los puños cerrados, el rey demonio lanzó la cabeza al cielo y gritó. Y al escuchar ese poderoso y aterrador grito de ira y odio, Yamcha supo instantáneamente que era demasiado tarde, no había absolutamente nada que pudiera hacer más, pero más que eso, era como si hubiera un viento, una presión que lo empujaba lejos de la dirección de la que había venido. Cada paso se sentía como si 1000 voces susurraran: no vayas más lejos, morirás. En sus oídos. Así que hizo lo único que tenía sentido. Se dio la vuelta, buscó la dirección en la que estaba el castillo y corrió hacia él lo más rápido que pudo. El grito finalmente se calmó. Violín lo había escuchado de cerca, justo al lado de Piano, y todavía podía temblar por él. Fue emoción y anticipación, y sí, incluso miedo. La reacción más primaria y fundamental de cualquier ser vivo cuando se enfrenta a un poder abrumador. Como un conejo mirando a un águila. No había duda de en quién se encontraba. No se había tapado los oídos, a riesgo de quedar sorda por el sonido. Nadie se había atrevido a hacerlo. No solo porque fue una falta de respeto, sino porque ese grito tenía en sí mismo la promesa de todo lo que ella y todos los demás instrumentos habían estado trabajando durante años. Tenían que dejar que les atravesara el cuerpo, dejar que sus entrañas temblaran. Como el canto de un gallo anunciando el amanecer, ese fue el sonido que abrió una nueva era. Piccolo se quedó de pie, en silencio. Su respiración se había ralentizado, pero todavía era un poco laboriosa, irregular. Visto de cerca, Violín pudo apreciar lo impresionante que era su cuerpo. Era más alto que ella o la mayoría de los demás seres humanos. Y lejos de ser alargado o larguirucho debido a tal altura, su cuerpo estaba bien proporcionado e increíblemente musculoso. Con la boca en una mueca de disgusto, el rey demonio renacido miró a su alrededor, asimilando la escena. Movía la cabeza lentamente cuando necesitaba girarla, pero sus ojos, en cambio, tenían una vivacidad mercurial. Saltaban de un lado a otro rápidamente, se dilataban ligeramente en algunas miradas, como si estuviera escaneando toda la escena, tal vez toda la escena. Paisaje, tan rápido como pudo. Nadie lo interrumpió. Todos esperaban ansiosos sus órdenes. Y luego, finalmente, habló. ¿De quién fue la idea? Preguntó en voz baja y ronca. Eso no era lo primero que nadie esperaba que dijera, y Violín pudo reconocer la confusión en muchos ojos. Piano, que se había arrodillado frente a la criatura, tomó la iniciativa. Maestro, somos sus leales seguidores. Lo hemos traído de regreso después de... ¿De quién es la idea?, repitió Piccolo, indiferente. ¿A quién se le ocurrió traerme de regreso frente a tanta gente? Su tono era perentorio y delataba furia. Violín se dio cuenta de lo que quería decir y sintió un frío en la boca del estómago. A los pies del rey demonio todavía había un charco de su propio vómito. Liberarlo de esta manera había expuesto su único momento de debilidad a la vista de aquellos que lo adoraban.
Piccolo miró la escena a su alrededor de nuevo, esta vez fijando sus ojos en todos y cada uno de los espectadores, y cada uno retrocedió un poco cuando se enfrentó a esa mirada singularmente odiosa. El Tero también vaciló. Luego, después de renovar su arco, levantó la cabeza, esperanzado. Maestro, dijo, todos lo respetamos y nos comprometimos a cumplir todos sus deseos. Todo lo que hicimos fue. ¿De quién fue idea? El grito fue solo una pálida imitación del anterior, pero fue suficiente para hacer temblar el suelo y las almas de todos los que ya habían escuchado el primero. Piano no respondió de inmediato. Permaneció interceptado por un momento, confundido, sin saber qué decir. Sabía de quién había sido la idea. También lo hizo Violín, que dio un primer paso hacia adelante. Captó al Tero mirándola en ese momento, luego rápidamente se volvió hacia Piccolo nuevamente. Fue mi idea, maestro, dijo Piano, con una sonrisa. Pensé que desearías que se le rindiera homenaje a los honores adecuados. Su cabeza desapareció en una masa de carne verde y pulpa cerebral, sangre y fragmentos de huesos. El cuerpo, todavía en la postura inclinada que había estado ocupando antes, cayó como un muñeco de trapo un momento después. La mano derecha de Piccolo, ahora levantada en el aire, goteaba con los mismos fluidos que ahora se esparcían por el suelo. Con un gesto brusco, lo extendió frente a él. Que alguien lo limpie, dijo. Durante un segundo, nadie se movió. Por un segundo, todos pensaron que alguien lo haría, eventualmente, pero tal vez sería mejor si no fuera ese alguien. Piccolo movió su dedo, un pequeño destello de luz brilló por un momento, y el pecho de uno de los soldados en la fila de la derecha fue perforado por un agujero tan ancho como un puño. Escupió sangre y cayó al suelo con los ojos bien abiertos. Sus dos vecinos retrocedieron levemente, pero mantuvieron la compostura, incluso cuando su compañero se retorcía y finalmente se detuvo, justo en los zapatos de uno de ellos. Que alguien lo limpie, repitió Piccolo. 3 personas dieron un paso adelante instantáneamente, pero solo una de ellas dio el segundo, y las otras 2 se doblaron rápidamente. El soldado sacó un pañuelo de su bolsillo y se arrodilló frente a Piccolo. Mientras todos los demás miraban en silencio, él limpió religiosamente la mugre y la sangre de la mano del demonio, pasando la tela por encima, por debajo y entre los dedos. Cuando terminó, se puso de pie y concluyó con una reverencia. Está hecho, maestro, dijo. Su cuerpo voló entero y, por lo tanto, no se derramó ni una gota de sangre. Cuando se estrelló contra el suelo, a más de 50 metros de distancia, ya doblado como una ramita rota por el primer golpe, había pocas dudas de lo que debió haberle causado el impacto. Todos esperaron en un silencio helado. Nadie se atrevió a decir una palabra, mientras el demonio devolvía al suelo la pierna que había usado para patear al infortunado. Soy un rey. Rugió Piccolo, pisando el suelo lo suficientemente fuerte como para hacerlo temblar, te dirigirás a mí como su majestad. Shen, seguido por sus alumnos, había estado corriendo rápidamente desde el castillo hacia el lugar donde se había convocado al dragón, al principio con la más mínima esperanza de llegar a tiempo. Cuando el dragón desapareció en el cielo, esa esperanza se hizo añicos. Cuando oyó el grito que pareció sacudir el mundo, comenzó a recibir una muy mala sensación, y maldiciendo a cada deidad cuyo nombre que había oído en su vida. Tien y Xiaotzu seguían su rastro, fieles como siempre. Tien les había preguntado qué iban a hacer cuando vio desaparecer al dragón. Su amo había respondido que debían hacer lo de siempre, es decir, como se les decía. Luego siguió corriendo. Esa fue, por supuesto, una respuesta intencionalmente vaga, porque la primera regla tácita de la escuela Garulla fue que un maestro nunca, jamás, debería admitir a sus alumnos que estaban tan perplejos como ellos. Por otra parte, todavía quedaba mucho camino por recorrer, y correr ayudó a Shen a pensar. Podrían haber comenzado a correr en la otra dirección, por supuesto, pero Shen había visto a Piccolo en acción, en el pasado. Huir era bueno para una cosa, y eso era retrasar la muerte. Al final, Piccolo no valoraba nada y no había forma segura de lidiar con él. Pero en lo que respecta a las esperanzas de supervivencia, la lealtad aún te brinda mejores probabilidades que el desafío. Ahora estaban cerca y se ralentizaron. Había una pequeña multitud reunida a cierta distancia frente a ellos. No estaba claro qué estaba pasando. Pero en un momento, algo salió volando del medio de la multitud y aterrizó con un crujido húmedo a poca distancia de ellos. Era un cuerpo humano, destrozado por un gran trauma y la posterior caída. Piccolo ha vuelto, está bien, refunfuñó Shen, rascándose el bigote. ¿Entonces no podemos traer de vuelta al maestro Tao? Dijo Xiaotzu, jadeando. Su maestro lo miró con leve incredulidad.
Por supuesto que no, eso ha estado claro por minutos, respondió bruscamente. Pero aún podríamos intentarlo en un año. Si permanecemos con vida hasta el próximo año. Maestro, usted es poderoso y nos enseñó mucho, dijo Tien. ¿De verdad crees que si peleáramos juntos? Por supuesto que creo. Gritó Shen, luego, bajando la voz a un silencio. Escucha, ni siquiera empieces a pensar en pelear. Olvídate de hablar de eso en voz alta. ¿Quieres salir vivo de esto? Necesitas algo de tacto. Diplomacia. Astucia. Echó una larga mirada a sus dos pupilos. Tien, el joven corpulento, alto y entusiasta que aprendió técnicas de artes marciales como si hubiera nacido con ellas grabadas en su cuerpo, demasiado confiado en sus asombrosas habilidades. Y Xiaotzu, bueno, lo que sea que fuera Xiaotzu, con un don para los poderes espeluznantes y la manipulación de la energía espiritual, y la mente de un niño. Necesitas quedarte aquí, es lo que debes hacer, concluyó el anciano con un suspiro. Este es un asunto que requiere algo de experiencia. Bien por ti, tengo bastante. Los dos parecían reacios, pero asintieron y obedecieron. Shen caminó hacia adelante, acercándose a la escena. Piccolo había gritado algo antes, y ahora todos se inclinaban y lo llamaban Su Majestad. Sí, esto trajo algunos recuerdos de su primer encuentro, hace siglos. Cuando él y Rosie había pensado como Tien y Chaos estaban pensando ahora, que no podría posiblemente ser cualquier forma en la que este monstruo le ganaría a su increíble maestría y dos de ellos si trabajaban juntos. Resultó que había muchas formas en las que absolutamente podía hacerlo. Todo lo cual implicó mucho dolor. Trató de deshacerse de cualquier sentimiento residual de agresión o sospecha que pudiera desprender. Era vital que pareciera absolutamente diferente. No se molestó en ocultar los sutiles signos de miedo. Esos ayudarían, en todo caso. Y luego caminó hacia la escena. Su Majestad, Rey Piccolo, dijo, con una profunda reverencia, me complace ver que el plan ha tenido éxito. Camina de nuevo en esta tierra y bendícenos con tu magnánimo gobierno. El demonio arqueó una ceja, pero no pudo ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción. Aquí hay alguien que conoce sus modales, dijo. ¿Y usted es? Solo un humilde sirviente tuyo, se apresuró a explicar Shen. Uno siempre leal, que ha ayudado a estos seguidores a traerte de regreso, luchando durante siglos por ese fin. Una mentira, por supuesto, pero a simple vista, el único presente que podía refutar que estaba muerto, tenía la cabeza aplastada como una sandía. Todos los demás de los instrumentos eran una preocupación secundaria y, a juzgar por la cantidad de cadáveres que había alrededor, probablemente no tendrían ganas de oponerse a nada en este momento. Pregunté por tu nombre, gruñó Piccolo, su rostro distorsionado por la ira nuevamente. No, en realidad no lo hiciste, idiota, pensó Shen, pero sabía que era mejor no señalar eso. Soy Shen, amo de los Grulla, quien prometió. Piccolo entrecerró los ojos. Eres mayor. Mucho mayor. Agradezco que su majestad se haya dignado recordar a este humilde campesino, se apresuró a decir el anciano, volviendo a inclinarse para ocultar su rostro. Desde el día que juré que te sería leal, lo hice. Tú estabas ahí. Continuó Piccolo. Oh, mierda, pensó Shen. Lo viste. Hubo un solo instante de silencio. El enfrentamiento fue tenso y muchos de los instrumentos pudieron decirlo, aunque no tenían idea de por qué. Luego, en un solo instante, Piccolo atacó. Saltó hacia adelante y bajó una mano con garras para agarrar al maestro Shen. Y por primera vez desde que lo trajeron de regreso, nadie murió la primera vez que les lanzó un golpe. Esperando plenamente lo que iba a suceder, Shen se había tirado a un lado, aunque todavía no había sido lo suficientemente rápido para evitar por completo el golpe. Las garras de Piccolo habían dejado 3 cortes en su brazo. El rey demonio volvió a gritar y empujó hacia adelante, su ira renovada al no poder matar. Shen ya lo había visto pelear y conocía ese defecto suyo. Parecía existir en un estado perpetuo de rabia ciega, como un perro rabioso. Explotarlo era la única esperanza que tenía de sobrevivir y ganar, si es que existía alguna. El maestro Grulla se lanzó a un lado, esquivando de nuevo. Piccolo siguió atacándolo como un toro furioso. Su impulso le impidió reaccionar lo suficientemente rápido como para girar bruscamente, y eso fue lo único que salvó a su oponente de ser atrapado. Cada puñetazo y cada patada que fallaba abrían el suelo o destrozaban personas y objetos con su onda de choque. Independientemente, Shen sabía que esto no podía durar mucho. No se atrevió a contraatacar. Había visto a Mutaito intentarlo, siglos atrás, y hacer poco o ningún daño.
Dudaba haber superado a su antiguo maestro lo suficiente como para que el resultado fuera muy diferente, y atacar solo significaba acercarse lo suficiente para recibir esos golpes mortales. Pero golpes y explosiones no habían sido todo lo que Mutaito había intentado. Después de todo, había una razón por la que Piccolo le temía tanto. Los ojos de Shen corrieron hacia la cantimplora vacía que yacía abandonada en el suelo, con incrustaciones de algas y sal, justo al lado del cadáver de Piano. Siempre que estuviera razonablemente cerca y fuera consciente de su posición exacta, eso era suficiente. Vio el corcho abandonado en el suelo junto a él. Podía llegar allí en un solo salto, agarrarlo y tapar el contenedor en un instante, si era necesario. Entonces podría incluso sobrevivir, si se las hubiera arreglado para acumular más energía de la que su maestro alguna vez tuvo. Las probabilidades seguían siendo las más altas que tenía disponibles en este momento. Esquivó una última vez, luego, de cara a Piccolo, que ya se estaba volviendo hacia él, el maestro Grulla plantó los pies en el suelo y extendió los brazos frente a él, con las palmas abiertas, repitiendo cada gesto y detalle de ese único ataque que hizo. Había visto representada una sola vez, hace siglos. Lo había pensado interminablemente, por supuesto. Había intentado deconstruirlo, analizarlo, descifrar su secreto. Estaba seguro de haberlo hecho, eventualmente, aunque nunca se había atrevido a intentarlo. Un ataque que puede costarle la vida no es uno que pueda permitirse entrenar fácilmente. Piccolo reconoció la pose y se congeló. Su rostro se transformó por una vez en una expresión diferente. Terror abyecto. Un recordatorio de la derrota que para él había sido hace solo unos minutos y que ya se había grabado en su psique. Mafuba. Gritó Shen, poniendo toda su energía en sus manos, e instintivamente, el rey demonio retrocedió, listo para esquivar. Pero nada pasó. Las manos de Shen no brillaron. No salió ninguna luz, ningún rayo, nada que envolviera a Piccolo y lo atrapara en la cantina de nuevo, esta vez, con suerte, para siempre. Había intentado deconstruir el ataque, analizarlo, descifrar su secreto. Incluso había logrado discutirlo una vez con su rival de mucho tiempo, aunque la discusión no había sido productiva. Roshi tenía la teoría de que nunca podría aprender a usar este ataque, porque requería no solo miedo o un deseo de deshacerse del objetivo, sino un disgusto moral absoluto, sincero y completo por sus acciones y todo lo que representaban. Shen le había dicho que tenía que ser una tontería, porque las artes marciales no se basan en sentimientos cálidos y difusos, y eso había sido todo. La mueca de miedo de Piccolo se convirtió lentamente en alegría cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que, después de todo, no podrías. Dijo riendo. Entonces terminó el momentáneo estallido de júbilo y volvió la ira sin fin. Se lanzó hacia adelante de nuevo, y esta vez Shen, todavía aturdido por su fracaso, fue una fracción de segundo demasiado lento. Los codos del rey demonio cayeron sobre uno de sus brazos aún estirados, rompiéndolos a ambos con un crujido. Su oponente maldijo de dolor. ¿Cómo te atreves? Siseó Piccolo, agarrando a Shen por el cuello a continuación. El viejo maestro no pudo oponerse a ninguna resistencia. Trató de patear, pero su pie falló en la cabeza del enemigo, y mientras aún estaba alto, Piccolo, con una monstruosa sonrisa, abrió la boca y hundió sus colmillos en el tobillo, rasgando la tela y desgarrando la carne con sus afilados colmillos. Esta vez, Shen dejó escapar un grito. La mano que sostenía su garganta apretó su agarre. Era el final, se dio cuenta Shen. Esto realmente fue todo. No hubo más tacto, diplomacia, astucia. No adaptarse para sobrevivir. Este era el mundo de los más fuertes en su forma más brutal. Pura y simple supervivencia del más apto. Y por una vez, no iba a ser él. Espero que alguien venga y te mate, bastardo arrogante, logró escupir, pero indiferente, Piccolo ahogó hasta la última palabra de él. Su mano empujó más, aplastando su tráquea y luego rompiendo sus vértebras. Cuando terminó con eso, del cuello de Shen solo quedaba una hebra desmenuzada de carne ensangrentada y fragmentos de huesos. Luego, con un gesto casual, arrojó el cuerpo a un lado. Habiendo presenciado la escena, Xiaotzu y Tien no se inmutaron, ni jadearon, ni emitieron ningún sonido. Simplemente miraron, con los ojos muy abiertos, y en el momento crítico, la mano de Xiaotzu buscó la de su amigo y la apretó. Contuvieron la respiración y se contuvieron, porque ahora que lo vieron, se dieron cuenta. No había forma de que pudieran ser de ayuda en este momento. No pudieron cambiar lo que estaba sucediendo. No pudieron salvar a su amo. Pero tal vez podrían, eventualmente, vengarse de él. Esconderse en las sombras, esperar el momento oportuno, encontrar los puntos débiles del enemigo, adaptarse y luchar solo cuando la victoria está asegurada.
Esa era la manera de los Grulla. Intercambiaron miradas y, en perfecto silencio, salieron disparados en la oscuridad, desde donde podían atacar de nuevo cuando el enemigo menos lo esperaba. Las fosas nasales de Piccolo se dilataron mientras respiraba profundamente y se calmaba al ver el cadáver de Shen abandonado en el suelo. Con su furia aplacada momentáneamente, se volvió hacia sus seguidores. ¿Cuánto ha pasado?, preguntó. El momento de vacilación fue mucho más breve que la vez anterior. Al final, Tambor dio un paso adelante, ayudándose con su muleta. 300 años, Su Majestad, dijo. Nos tomó mucho tiempo. Quiero saber qué está pasando, interrumpió el rey demonio. Todos los que han estado a cargo hasta ahora, llévenme a mis apartamentos y cuéntenme todo. Tambor asintió y señaló a los demás. Kimball, Tamborín, Oboe y Tuba dejaron las filas y lo siguieron. ¿Dónde diablos está Flauta?, le susurró el gran Tero a Tambor. No tengo ni puta idea, respondió el otro. No es el momento de buscarlo. No queremos hacer esperar a Su Majestad. Caminaron hacia adelante, y Piccolo los siguió hacia uno de los edificios prefabricados cápsula. Todos los demás se quedaron atrás, y una vez que los oficiales se fueron, algunos de los comandantes de escuadrón comenzaron a dar órdenes para coordinar el sombrío trabajo de retirar y limpiar todos los cuerpos que se habían amontonado. Violín miró, sin pestañear, mientras dos gruñidos levantaban lo que quedaba del cuerpo de Piano, mientras un tercero se precipitaba con un balde de agua que arrojaba al suelo para lavar la sangre. Luego giró sobre sus talones y caminó con decisión hacia la habitación de Lady Baba.